Los que vigilan desde el tiempo. Los que vigilan desde el tiempo. Navega con nosotros en los abismos insondables del cosmos. Bueno, efectivamente estamos hablando sobre este tema de civilización y vamos a pasar a ver la primera civilización desaparecida de la que nos va a hablar Enrique Macías en un momento. Adelante, Enrique. Bueno, yo escogí esta ciudad porque es la ciudad subterránea hasta la fecha más grande encontrada. Es Derinkuyu. Es una, como ya dije, una antigua ciudad subterránea en la Capadocia, en Turquía. Es la ciudad más grande del mundo. Alojó en su momento a más, bueno, hay estimados entre 20 y 50,000 personas. Fue descubierta en 1963. Se cree que fue excavada por los hititas alrededor de 1400 a.C. aproximadamente. Cree que su fondo alcanza hasta los 85 metros de profundidad. Esto es hasta donde han llegado. Se han descubierto hasta ahora 20 niveles subterráneos que albergaban cómodamente hasta 3,000 personas, pero en crisis podían llegar a ser ocupadas hasta por 50,000. 3 puntos estratégicos de bloqueo, desplazando puertas circulares de piedra. Estas rocas que cerraban el pasillo impedían la entrada de cualquier enemigo de entre 1 a 1.5 metros de altura y unos 50 centímetros de espesor, un peso por lo menos media tonelada. Además, tiene un túnel de casi 8 kilómetros de largo que conduce a otra ciudad subterránea de la Capadocia, o Kaimakli. El historiador griego Jenofonte, en su obra Anabasis, nos cuenta de esta ciudad y su gente. La ciudad cuenta con la existencia de un río subterráneo y pozos de agua, así como 52 de ventilación que van de grandes chimeneas puestas como si fueran montículos hasta los 82 o 85 metros en que la han descubierto. Andrew Collins, un experto en civilizaciones desaparecidas, nos narra que en algunas de las zonas más antiguas de esa entramada estaba hecha claramente para personas mucho más altas que las modernas, acondicionadas para este tipo de personas. Él cree que podía remontar su antigüedad hasta el Paleolítico. Su temperatura es constante dentro de esta gran entramado subterráneo y oscila entre los 12 a 15 grados. A sus moradores se cree en las eras glaciales, no aclarando en cuál, siendo que la última pues, sucedió entre 10 y 13,000 años, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer gran ejemplo de una obra megalítica, porque pues estamos hablando de estos tiempos, habían herramientas de cobre y el cobre es un material sumamente blando como para excavar este tipo de galerías en la Anatolia, en Turquía en aquel tiempo. Entonces, para que nos demos una idea del tipo de tecnología que bien se puede arguir a una civilización anterior y que además fueron ocupadas los modernos por los antiguos moradores hititas en esta situación. Ahora bien, se dice que era refugio contra los enemigos. Un refugio contra qué tipo de enemigos te obliga a ocultarte bajo tierra, ¿no? Sí, que tiene 3 bloqueos. Más adelante Chucho nos hará favor de pasar una foto, porque hay una foto de Derinkuyu donde se ve la piedra como gigantesca, cómo puede bloquear completamente. Bueno, está semibloqueado el túnel y como verán, el entramado es impresionante.
Si esto fue hecho por los hititas en 1400 antes de Cristo, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacerlo? Es redescubierta precisamente porque un campesino quería modificar un cobertizo que tenía dentro de su casa como una pequeña bodega, y al pegarle destroza y encuentra la galería. Hasta la fecha, los tiros siguen siendo funcionales, o sea, el aire es respirable, pero no todos los niveles están abiertos al público. Como verán en las fotos, está la piedra muy bien trabajada, ahí está el bloqueo, incluso donde están los bloqueos, el acceso es como para una persona, para que no puedan pasar al siguiente trayecto. Y bueno, como todo lo que no tiene explicación, los turistas pueden llegar hasta ciertos niveles nada más. Y lo curioso es que estaba conectada, como ya dije antes, por un gran túnel de 8 kilómetros a una ciudad hermana. Entonces, esto quería decir que quizás el enemigo no fuera el ser humano propiamente dicho, y bien podría ser un refugio, como un búnker antiguo, si quieres, ante las posibles glaciaciones o algún tipo de, ¿qué podemos decir?, de tsunami o alguna situación del ambiente agreste en ese tipo de situación. Hay quienes datan del Incuyo entre 10 y 13,000 años, y si nosotros tomamos en cuenta las tradiciones de ciertas civilizaciones antiguas, en ese tiempo es el cambio de época de la precesión de los equinoccios, en cuyo caso, en cada tipo de cambio de estacional, por la posición de la Tierra, puede llegar a haber alteraciones de todo tipo en la naturaleza, ¿no? Desde grandes maremotos, cambios en las lluvias, inclusive se habla de un cambio haber llegado a ser cierto de los puntos electromagnéticos polares de la Tierra, una deriva que pudiera haber ocasionado grandes erupciones volcánicas con tsunamis tremendas, y que eso pudo haber orillado a la población que ha hecho, sean los hititas o una civilización muy anterior, a protegerse bajo tierra, ¿sí? Y a tener ese tipo de comunicaciones con una ciudad a 8 kilómetros. Entonces, si nosotros, esa otra ciudad tiene otro nombre, pero si están unidos, no importa la distancia, pues es parte del mismo complejo, ¿no? Aunque lo habiten dos grupos diferentes, que al final de cuentas deberían de ser el mismo grupo, pero este sería uno de los ejemplos que yo tomé, ¿sí? Y de esta posición nos vamos a ir más hacia el sur y hacia el Océano Pacífico, para ir acercándonos más a la zona de nuestro interés. Este es el primer ejemplo que yo les voy a narrar. Pude haber escogido muchas otras ciudades megalíticas que están en Sudamérica, como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cusco y otras más, pero vamos interesantemente colocándonos en esa posición y bajando rumbo a la Antártida, ¿no? Pero esto quiero que lo tomen como una idea de lo que pudieron haber visto nuestros exploradores cuando se meten a investigar la ciudad. No sé, Lalo, si quisieras comentar algo de lo que estoy diciendo, complementarlo, o pasamos a las ciudades que tú nos tienes reservadas. Pues, pues bien, muy interesante, me parece. Es una de las ciudades más antiguas y más enigmáticas que se ha estado estudiando. Y sí, lo que dices de las fechas, pues cuadra más o menos conforme a lo que se tiene registrado en del surgimiento de las civilizaciones, ¿no? De las civilizaciones más antiguas que estaban ahí, que surgieron en Medio Oriente, que dejaron registro escrito, las partes primitivas de Sumeria, que tienen aproximadamente hasta 9,000 años, ¿no? Algunas de las partes más antiguas que se ha podido rastrear por ahí, ¿no? Y las partes que cuando, o sea, me refiero a estructuras que se han encontrado, a registro escrito, pues como 5,000 años, más o menos 4,000 años, ¿no? Las grandes bibliotecas que luego de tablillas de arcilla que fueron encontrando en Sumeria, Babilonia, en la tierra de Ur, ¿no? Por todos esos lados.
Pero por esas fechas, en la tradición babilónica, si recordamos el poema de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh menciona la parte del diluvio, ¿no? Como un diluvio que ocurrió en tiempos pretéritos, y que muy probablemente esos mitos babilónicos se mezclaron con los mitos primitivos de las tradiciones abrahámicas, ¿no? Que dieron origen a lo del Génesis y eso. Entonces, por esas fechas, muchos arqueólogos han ubicado que entre el 2000, hace 7000 y 9000 años ocurrió como que un gran diluvio, ¿no? O una gran inundación que arrasó con muchas aldeas y muchos pueblos, y quedó el registro como que, bueno, no el registro, sino la tradición oral. Pero los vestigios han hablado también de una catástrofe que ocurrió por esas fechas. Entonces, muy probablemente, fue mucho antes de eso, ya estaban como que, veían como que una previsión para refugiarse de ese tipo de inclemencias de la naturaleza. Y si vemos los diagramas... Perdón que te interrumpa. Sí. Además, tenemos que recordar una cuestión. A Dios gracias, no estamos en un ambiente netamente científico formalista, porque no podríamos discutir sabroso y ir arguyendo, ¿no? Cosas que pudiera haber pasado. De todas maneras, tenemos esa ventaja de ser flexibles, de no estar atados a las, ¿cómo se dice? Tendencias dogmáticas, ¿no? El establishment. A lo sumamente escéptico, sino podemos jugar un poco más, ¿no? Por lo mismo que estamos hablando de situaciones que vienen de la literatura, de una mente brillante, las hacemos nuestras en este caso, y por ejemplo, en cuestión de este tipo de situaciones, yo siempre he creído, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien, probablemente de la literatura, lo leí en alguna parte, decía que los mitos y las leyendas son la hermana menor de la historia. Y de algún modo, si esos mitos a través de miles de años, porque estamos hablando de esas tradiciones orales y de esos mitos, y se ven reflejados en muchos libros sagrados, si le quieres llamar diluvio, llámale diluvio, igual fue una ola gigante por un megaterremoto, o sea, te digo, un cambio de la deriva continental gruesísimo, un hielo en los polos, la caída del hielo de la Antártida que haya hecho una ola gigante, o sea, muchísimas cuestiones así, y hay muchas... Mucho de lo que pasó, o sea, se sabe que pasó algo, y sí, pues, lamentablemente no quedó, pero el mito, la leyenda prevalece, y si rastreamos las leyendas de los pueblos vecinos, podemos ver que hay como que un común denominador de algo que ocurrió allí. Y no solamente la Biblia la Torá o la románica. Exactamente, como que es la más moderna de las cosas que nos hablan de un diluvio universal, es la más moderna. Y de ahí para atrás, todas las grandes civilizaciones te hablan de que eso pasó. ¿Me explico? Incluso aquí en Mesoamérica. En Mesoamérica también lo tenemos. Leyendas en Mesoamérica de diluvios, bueno, de desastres que ocurrieron así, tal vez no en la misma época, pero sí hubo. Y también si nos vamos a la región de la India, las epopeyas, los Vedas. El Mahabharata y el Ramayana. Y el Mahabharata, sí, que ocurrieron. Hay una cuestión, Milalo, muy interesante que podemos retomar, y es que si te fijas, ciudades ciclópeas, que es la segunda megalito que voy a hablar yo, es muy raro que estén a la orilla del mar. Que yo conozca, la única pirámide que está a la orilla del mar está en Tulum. Bueno, que está en Tulum, en México. Uh-huh. Y propiamente es la única zona arqueológica que está a las orillas del mar. De ahí en fuera, todas están arriba. Sí, ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? La otra que serían las pirámides de Egipto están a 50, 60 metros o un poquito más del Nilo. No alcanzaban las crecidas del Nilo, ¿me explicó? Entonces, el hecho está en que muchos grupos buscaron, ¿sí?, hacer sus construcciones fuera del alcance del mar, y generalmente los grupos sociales antiguos lo primero que buscaban que es pues estar cerca o del alimento o del agua para de la seguridad. En este caso,
pues tú ves a Machu Picchu y está arribísima, Sacsayhuamán otro tanto, Tiwanaku otro tanto. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, el lago Titicaca también tiene una conformación muy, muy rara, ¿no? Que es el lago más alto del mundo. ¿Podría ser el remanente de un mar que todo se haya subido? No sabemos, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas. La cazuelita En la cazuelita, digamos, da para mucho. Da para mucho y para hacer volar la imaginación. Es la ventaja de que nosotros no somos científicos, que somos más literatos, ¿no? Que nos gusta aficionados. la literatura y que podemos sacar que de todo este tipo de ciudades se haya basado el Gran Lovecraft para sacar esas ciudades megalíticas de las que estamos hablando.